Hola chicos, bienvenidos nuevamente a esta asignatura de física. Hoy vamos a continuar con esta unidad correspondiente a la primera ley de la termodinámica. Como siempre, vamos a resolver ejercicios, ¿sí? Para ver cómo se aplican las teorías, los principios, las leyes físicas que hemos visto en las clases, en la parte teórica, con todos los recursos que yo les he dejado en el aula virtual. Ahora aquí vamos a aplicarlo y a resolver los problemas. El día de hoy vamos a resolver el problema correspondiente a las leyes de los gases y pues el objetivo es comprender las leyes que rigen los gases, ¿sí? Básicamente vamos a ver gases ideales. Voy a cortar acá la cámara y continúo con ustedes. Antes de ver la ley de los gases ideales, esto es un breve resumen, esto ya ustedes lo deben haber estudiado, pero para recordarles antes de comenzar a resolver los ejercicios, hay que saber qué es un gas ideal. Entonces, un gas ideal realmente, los gases ideales realmente no existen, no son gases reales, son ideales, por eso su mismo nombre lo especifica, pero son idealizaciones que se hacen a un gas, ¿sí? Para poder estudiarlo de una manera más sencilla. Y esta idealización uno la puede aproximar a quizás a un gas real, pero cuando estudiamos gases reales es mucho más complejo, pero es una manera de poder acercarnos a el comportamiento de los gases. Entonces los gases ideales no son más que una simplificación de los gases reales. Tomamos, suponemos ciertas cosas, ¿sí? Hacemos ciertas suposiciones para poder estudiar de una manera más sencilla el problema. Y simplemente es un gas hipotético que vamos a considerar o, como le digo, hacer ciertas suposiciones como que el gas está formado por partículas puntuales sin efectos electromagnéticos entre ellas, ¿sí? Y no se producen efectos electromagnéticos. Las colisiones que van a haber entre las moléculas, es decir, cuando dos moléculas o todas las moléculas del gas chocan entre ellas, y cuando las moléculas chocan con las paredes del recipiente, esos choques van a ser de tipo elástico, es decir, se conserva el momento y se conserva la energía cinética. Otra suposición es que la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Ya nosotros vimos en clase pasada el concepto de temperatura, que es una medida de la energía, el concepto de calor, que es la transferencia de energía. Entonces, cuando, por ejemplo, a un sistema, a un sistema de gases ideales se le suministra calor, ¿sí? Hay transferencia de energía allí, hay calor que está entrando al sistema, ese calor va a aumentar la temperatura del sistema que tengamos. ¿Y por qué aumenta? Porque hay un aumento en la energía cinética. Entonces, a medida que aumenta la energía cinética dentro del sistema, la temperatura va a aumentar de una manera proporcional. Y los gases se aproximan a un gas ideal cuando son un gas monoatómico que está a presión y temperatura ambiente. Entonces, cuando hacemos todas estas suposiciones, se ha desarrollado una ecuación, que es la ecuación de los gases ideales, que tenemos acá a continuación. Nos dice que P por V, la presión por el volumen en el gas, va a ser igual a nRT, donde N es el número de moles del gas que tenemos en el sistema, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura. ¿Sí? Esta es la ley general de los gases ideales. Ahora, pueden ocurrir varias cosas cuando nosotros tenemos o estamos trabajando con un gas ideal, ¿sí? Y dependiendo de lo que ocurra en ese gas ideal, nosotros podemos tener diferentes
leyes que rigen. Por ejemplo, tenemos 3 leyes que rigen los gases ideales, ¿sí? Que son consecuencia de la ley de los gases ideales, que es esta que tenemos acá, P por B igual a nRT. Tenemos la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle y la ley de Charles, ¿sí? Ahora, ¿cuándo tenemos cada una de estas leyes? Si nosotros vemos acá estos circulitos, hay una letra P, B y T que corresponde a presión, volumen y temperatura, ¿sí? Entonces, cada una de estas leyes supone que pasa algo en el sistema. Por ejemplo, la ley de Boyle, ¿sí? Es una ley donde la presión y el volumen pueden cambiar, pero la temperatura se debe mantener constante. Es decir, acá con la ley de Boyle vamos a estudiar aquellos sistemas donde la temperatura permanece constante durante todo el estudio, ¿sí? Entonces, en la ley de Boyle, la temperatura permanece constante y a la temperatura permanecer constante, nosotros podemos decir que la presión en un momento inicial por el volumen en un momento inicial va a ser igual a la presión en un momento final por el volumen en un momento final o en un momento posterior. Es decir, la presión y el volumen puede variar de forma tal que este término y este término completo van a ser iguales. Es decir, cuando uno varía, el otro varía de forma tal de equilibrarse y que el valor permanezca siempre constante. Por ejemplo, si la presión por el volumen inicialmente vale 4, cuando cambia la presión, el volumen también cambia y ese producto también va a valer 4. Eso es lo que quiere decir que permanezca constante. Ahora tenemos la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac se utiliza en sistemas donde el volumen permanece constante. Ven, aquí tenemos presión, temperatura, entonces es volumen constante. Entonces, con la ley de Gay-Lussac vamos a estudiar todos los sistemas que sufren un cambio o una alteración, pero que su volumen siempre permanece constante. Y la ley de Charles, esta que tenemos acá, es la ley de la presión constante, ¿sí? Entonces, con la ley de Charles vamos a estudiar todos los sistemas en los cuales la presión siempre permanece igual durante todo el tiempo o todo el periodo de estudio. Entonces, ley de Boyle es temperatura constante, ley de Charles es presión constante y ley de Gay-Lussac es volumen constante. Eso es lo que tienen que recordar siempre para saber qué utilizar a la hora de resolver un problema. Entonces, ahora vamos a ver problemas relacionados con la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle y la ley de Charles. Bueno, aquí tenemos ley combinada de los gases ideales cuando la temperatura, el volumen y la presión puede variar. Lo que nunca va a variar es la cantidad de moles, ¿sí? Al menos que inyectemos o extraigamos parte del gas, pero si no ingresamos más gas ni extraemos gas, N va a ser constante, R es una constante y nos va a quedar que la presión por el volumen dividido para la temperatura, vean que es NR dividido para T. NR, como son dos constantes, siempre van a valer lo mismo, no importa cuándo haga la medición. Entonces, la presión por el volumen sobre el tiempo en un momento inicial va a ser igual a la presión por el volumen sobre la temperatura en un tiempo posterior. Entonces, ahora resolvamos problemas y verán que son
problemas realmente sencillos. Este primer problema que tenemos nos dice, un volumen gaseoso de 1 litro es calentado a presión constante desde 18 grados Celsius hasta 58 grados Celsius. Nos preguntan, ¿qué volumen final ocupará el gas? Entonces, comenzamos a analizar nuestro problema como siempre lo hacemos. Antes de sacar datos, primero, ¿qué hacemos? Analizamos. Dice, un volumen gaseoso de 1 litro. Es decir, tenemos un volumen inicial que mide 1 litro. Es calentado a presión constante. Es calentado a presión constante. Ya acá sabemos cuál es la variable que no va a cambiar. La presión. Desde 18 hasta 58 grados Celsius. Y nos preguntan qué volumen final ocupará el gas. Entonces, vemos que la temperatura varía, nos dicen que la presión no va a variar, va a permanecer constante y 1 litro de gas nos preguntan cuál va a ser su volumen final, es decir, va a ser un volumen diferente al inicial. Entonces, solamente tenemos una variable que no varía, que es la presión. Entonces, si la presión es constante, vamos a utilizar la ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Que como la presión es constante, la presión va a ser la misma en cualquier momento, entonces el volumen 1 o el volumen inicial sobre la temperatura inicial va a ser igual al volumen final sobre la temperatura final. Ahora sí podemos extraer nuestros datos. Decimos el volumen inicial es igual a 1 litro, la temperatura inicial es 18 grados Celsius, la temperatura final 18 grados, 58 grados Celsius y la presión inicial va a ser igual a la presión final. ¿Por qué? Porque estamos a presión constante. Ahora, estos son nuestros datos. Una cuestión que debemos tener siempre claro para no cometer errores a la hora de resolver un problema es que cuando trabajamos con la ley de los gases ideales, la temperatura siempre la tenemos que trabajar en kelvins, ¿sí? Nunca vamos a trabajar con temperatura Fahrenheit ni con temperatura en Celsius, en la escala Celsius. Entonces, si nos dan la temperatura en Celsius o la temperatura en Fahrenheit, debemos transformarlas a Kelvin. Entonces, procedemos a hacer esta transformación. Decimos que nuestra temperatura inicial es 18 grados Celsius. Aplicamos el factor de conversión, ¿sí? O nuestra relación de conversión para convertirla en Kelvin. Le sumamos 273,15 grados y nos da que la temperatura inicial es igual a 291.15,15 Kelvin. Hacemos lo mismo para nuestra temperatura final, que es 58 grados. Aplicamos nuestra regla de conversión. 58 más 273,15 y nos da una temperatura en kelvins de 331,15 kelvins. Ahora sí, procedemos a resolver nuestro problema. Como P es constante, usamos la ley de Charles, volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Como lo que necesitamos es el volumen final que ocupará el gas, este volumen de acá, lo que hacemos es despejar. Pasamos la temperatura final a multiplicar y listo. Entonces tenemos que el volumen 2 va a ser igual al volumen 1 que multiplica a la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Vean, las unidades de temperatura se van a cancelar y vamos a tener unidades de volumen. Sustituimos nuestro volumen inicial, 1 litro,
nuestra temperatura 2, temperatura final 331,15 kelvins, dividido para la temperatura inicial 291,15 kelvins. Eso nos da un volumen final de 1.14 litros. ¿Sí? Vean que inicialmente teníamos 1 litro, ahora tenemos 1,14 litros. Es decir, el gas se ha expandido. Y vean lo interesante, ¿sí? Analizamos el problema, vemos que el gas se expandió. ¿Cuándo? Cuando hubo un incremento en la temperatura. Entonces, si incrementa la temperatura y la presión permanece constante, ¿qué va a pasar? El gas se va a expandir. ¿Sí? Eso es una conclusión que podemos tomar de esta ley de los gases ideales. Podemos ver. Si la presión permanece constante y la temperatura aumenta, entonces el gas, ¿qué va a pasar con el gas? Se va a expandir, es decir, va a ocupar mayor volumen. Chévere. Ahora, resolvamos un segundo ejercicio. Nos dice una masa gaseosa a 32 grados Celsius ejerce una presión de 18 atmósferas. Si se mantiene constante el volumen, ¿qué aumento de presión sufrió el gas al ser calentado a 52 grados? Entonces, volvamos a hacer nuestro análisis. ¿Sí? Tenemos una masa gaseosa que está a 32 y luego va a llegar a 52. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura va a variar. Entonces no tenemos temperatura constante. Nos dice que ese gas a esta temperatura ejerce una presión de 18 atmósferas y nos preguntan cuál es el aumento de la presión que sufrió el gas al ser calentado hasta el 52. Es decir, que cuando cambió la temperatura, en este caso que aumentó, nos pregunta cuánto ha cambiado esa presión. Es decir, que la presión tampoco es constante. Y sí nos indica que el volumen es constante. Dice, si se mantiene constante el volumen. Entonces, volumen constante, temperatura varía y la presión varía. Entonces, ¿qué ley nos estudia este tipo de problema? Bueno, la ley de Gay-Lussac, que estudia las transformaciones que sufre un sistema termodinámico, un sistema de gas ideal. Bueno, es un sistema termodinámico de gas ideal, un gas ideal cuando el volumen permanece constante. ¿Y qué nos dice? Que la presión en el instante inicial sobre la temperatura en el instante inicial va a ser igual a la presión en el instante final sobre la temperatura en el instante final. Tomamos nuestros datos: presión inicial 18 atmósferas, temperatura inicial 32 grados Celsius, temperatura final 52 grados Celsius, volumen 1 igual a volumen 2. ¿Por qué? Porque estamos a volumen constante. ¿Sí? Como les expliqué en el ejercicio anterior, las temperaturas siempre debemos trabajarlas en kelvins. Entonces, vamos a hacer nuestra transformación. Temperatura inicial 32 grados Celsius, la llevamos a Kelvin. 32 más 273,15 nos da 305,15 Kelvin. La temperatura final, que es 52 Celsius, cuando le sumamos los 273,15 para convertirla en grados Kelvin, en temperatura Kelvin. Recuerden que nunca se dice grado Kelvin. La temperatura final va a ser 325,15 kelvins. ¿Sí? Ahora podemos resolver nuestro problema. Como P es constante, ya lo dedujimos, usamos la ley de Gay-Lussac. Presión inicial sobre temperatura inicial igual a presión final sobre temperatura final. De acá, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer cuánto vale la presión final. ¿Sí? ¿A qué presión llegó cuando aumentó la temperatura si no varió el volumen?
Entonces, al despejar, vamos a tener que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 dividido para la temperatura final sobre la temperatura inicial. Al sustituir nuestros datos, tenemos que la presión inicial es 18 atmósferas, la temperatura inicial, o la temperatura final, mejor dicho, 325,15 kelvins, dividido para la temperatura inicial, que es 305,15 kelvins. Y eso nos da, al resolver esa cuenta, nos da una presión de 19,18 atmósferas. Entonces, vean que inicialmente teníamos 18 atmósferas, ahora tenemos 19,18 atmósferas. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión aumentó. ¿Sí? ¿Cuándo aumentó? Cuando ha aumentado la temperatura y el volumen ha permanecido constante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, podemos tener una conclusión de que cuando un sistema, un gas ideal, permanece a volumen constante y la temperatura aumenta, su presión también va a aumentar. Y bueno, llegamos a un tercer ejercicio. Si ya vimos la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, ahora, por lógica, nos toca resolver un ejercicio de la ley de Boyle, pero eso lo vamos a ver también cuando analicemos. Ahora, un gas ocupa 1,5 litros a una presión de 2,5 atmósferas. Un segundo, aquí tengo un errorcito. Listo, chicos, tenía un errorcito en la escritura. Tenemos un gas ocupa 1,5 litros a una presión de 2,5 atmósferas. Nos dice, si la temperatura permanece constante, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio si se pasa a un recipiente de 3 litros? ¿Sí? Entonces vemos un gas ocupa primero 1,5 litros y luego se va a pasar a un recipiente de 3 litros. Es decir, el volumen ha variado. ¿De qué manera? Aumentó. Cuando el volumen tiene cuando el gas tiene un volumen de 1,5 litros, la presión es de 2,5 atmósferas. Dice, si la temperatura permanece constante, ley de Boyle, ley de los gases, que estudia las transformaciones de un gas ideal cuando la temperatura permanece constante. Nos preguntan cuál es la presión, pero vean ahora, nos dice en milímetros de mercurio y nos están dando en atmósfera. ¿Sí? Si se pasa a un recipiente con un volumen de 3 litros. Entonces, vean. Acá nos dan presión en atmósfera y nos piden la presión en milímetros de mercurio. Podemos hacer dos cosas. Resolver todo el problema en atmósfera y al tener la presión final en atmósfera la transformamos a milímetros de mercurio o inicialmente pasamos las 2,5 atmósferas a milímetros de mercurio y resolvemos todo y vamos a conseguir la presión directa en milímetros de mercurio. Cualquiera de las dos formas que ustedes deseen hacerlo es igual. Yo lo voy a resolver todo en atmósfera y al final convertirlo a milímetros de mercurio. Pero son libres ustedes de hacerlo o intenten hacerlo ustedes de la otra forma, transformando primero las 2,5 atmósferas a milímetros de mercurio y luego resolviendo. Entonces, ya que analizamos nuestro problema, sabemos que tenemos que usar la ley de Boyle que dice que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 debido a que la temperatura permanece constante. ¿Sí? Recuerden que P por B es igual a nRT, pero nR es constante. Cuando hacemos la igualación en dos momentos diferentes, N y R desaparece si la temperatura es constante.
Ahora tomamos nuestro dato, volumen inicial, 1.5 litros, volumen final, 3 litros, presión inicial, 2.5 atmósfera, presión final es lo que necesitamos. ¿Sí? Vean, cuando les he dicho que cuando trabajamos leyes de los gases ideales, la temperatura siempre se trabaja en Kelvin. Pero acá no tenemos ese problema porque no tenemos una variación de temperatura. La temperatura permanece constante, es igual al inicio y al final. No vamos a usar el dato de la temperatura porque usamos directo la ley de Boyle que no tiene la temperatura explícita porque esto básicamente es una igualación de temperatura. Todo esto es temperatura y todo esto es temperatura. ¿Sí? Pero no debemos tener ningún dato de temperatura ni de transformar la temperatura a Kelvin. Entonces, resolvemos nuestro problema. Decimos que como T es constante, vamos a usar la ley de Boyle. Presión inicial por volumen inicial va a ser igual a presión final por volumen final. Despejamos lo que nos interesa, que es la presión final, esta presión 2 que tenemos acá. La despejamos, pasamos el volumen a dividir y vamos a tener que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido para el volumen 2 o el volumen final. Sustituimos y nos queda que la presión 2 va a ser igual a 2,5 atmósferas dividido o multiplicado para 1.5 litros dividido para 3 litros. Eso nos da una presión de 1,25 atmósferas. ¿Sí? Entonces, antes de pasar a milímetros de mercurio, vamos a ver qué conclusión tenemos de esta ley de acuerdo a lo que ha ocurrido en este sistema. Vemos que inicialmente teníamos 1.5 litros y que luego aumentó a 3 litros. ¿Qué pasó con la presión cuando ha aumentado el volumen? ¿Sí? Si la temperatura permanece constante. Vemos que el volumen, o que la presión, mejor dicho, ha disminuido. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que cuando estamos con un gas ideal que permanece a una misma temperatura, si aumenta el volumen del gas, va a disminuir su presión. Entonces, si la temperatura permanece constante y el volumen del gas aumenta, la presión disminuye. Ahora sí, convertimos las atmósferas a milímetros de mercurio. Vamos a tener que la presión 2, que vale 1.25 atmósferas, multiplicamos por el factor de conversión. En una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio. Resolvemos esa multiplicación y nos da una presión 2 de 950 milímetros de mercurio. Y bueno, listo chicos, hemos llegado al final de esta clase. Espero que ahora con estos ejercicios haya quedado completamente claro todos los conceptos y los principios de la ley de los gases. Igualmente, recuerden que siempre estoy a su disposición, presto para ayudarles. Si tienen alguna duda, pueden agendar una tutoría y consultarme sin ningún problema. Estoy a su completa disposición para aclarar todas las dudas. Aprovechen siempre de aclarar todas sus dudas antes de las evaluaciones para que puedan salir con la mayor calificación posible. Bueno chicos, me despido de ustedes. Hasta una próxima clase. Chao, chao.